Con los ecos del Río de la Plata, la Ciudad de México se viste de tango. Y en unos minutos inicia el concierto del virtuoso pianista chino Lang Lang en el Auditorio Nacional. Tuvimos la oportunidad de estar en el ensayo, así que les tenemos imágenes. Qué interesante presencia en nuestro país, además de muchos otros contenidos que hemos preparado para ustedes en esta hora cultural de la televisión mexicana, en compañía de Rafael García Villegas, que es todo un gusto. Mi querida Laura Barrera, el gusto es mío, amigos del auditorio, bienvenidos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información con algo que ya les anticipábamos el día de ayer. Efectivamente, porque se cumple el primer aniversario de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y fue inaugurado con este motivo el Salón Mondiacult 2022. En septiembre de 2022, México fue la sede de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult. A un año de este encuentro, el Complejo Cultural Los Pinos presenta una línea del tiempo que recorre los hitos que hizo posible esta conferencia. Para celebrar la diversidad cultural de la humanidad y conmemorar el primer aniversario de la reunión de las más de 100 ministras y ministros en favor de la cultura del mundo, se inauguró el Salón Mondiacult 2022, un espacio expositivo que refleja el desarrollo, las conclusiones y los logros alcanzados en esta conferencia histórica. Quiero dejar claro que el suave poder de la cultura resultó firme y dispuesto a unir lo que parecía imposible. No dejemos de lado la agenda cultural nunca más. Entre los logros de Mondiacult, se acordó que la cultura sea reconocida como un bien público del mundo y no como un accesorio. Además, se manifestó la urgencia de tener un objetivo de desarrollo y de considerar a la diversidad cultural como la mayor riqueza de la humanidad. Andrés Morales, jefe de oficina y representante de la UNESCO en México, reconoció la importancia de este salón. No es solo un homenaje a la única conferencia mundial que congregó a ministros y altas autoridades de 150 estados, sino que además es un reconocimiento que hace México al valioso papel que tiene la cultura en la inclusión, la paz y el desarrollo sostenible. La Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos es la sede de este espacio y además de la historia de la conferencia, alberga una colección de 25 piezas y elementos culturales donados a México por países participantes como Bulgaria, Camerún, Canadá, Colombia, Francia y Ecuador. Que la gente sepa que se hizo esto, que fue un evento muy importante y de gran relevancia para México, que fuimos el centro de atención para los países, que lo seguimos siendo. Esta sala nos recuerda que la diversidad cultural es la mayor riqueza de la humanidad. Con imágenes de Luis Óscar López y Baldomero Ochoa, reportó Karen Rivera. Todo está listo para el encuentro editorial más importante de nuestro idioma. Rodrigo Peredo nos tiene el reporte. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Este martes 3 de octubre, al interior del Paraninfo Enrique Díaz de León, se reveló por fin el programa general de actividades de la 37ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lugar en el que durante 9 días convergerán ideas y voces de todas partes del mundo. Cada año vivimos retos diferentes. Uno de los retos es efectivamente la situación de la industria editorial, el que la industria editorial siga teniendo la vigencia y la importancia que ha tenido año con año. Y pues de repente hay retos políticos, de repente hay retos económicos, pero estamos acostumbrados a estos vaivenes. Este 2023 habrá 630 presentaciones de libros, 650 escritores de 33 lenguas distintas y se reunirán más de 450,000 títulos de 2,200 casas editoriales provenientes de 49 países. Como se ha dicho ya desde hace varios meses, la Unión Europea será la gran invitada de honor. De ese organismo participarán más de 70 autores y habrá, por supuesto, una gran cantidad de actividades como propuestas gastronómicas, artes escénicas y conciertos en el Foro Phil y hasta un festival de cine europeo.
Para nosotros es un lujo tener a la Unión Europea porque es la presencia de 27 países. Y cuando uno dice 27 países es muy fácil que todo el mundo piensa Europa, Francia, Alemania, España, Italia, etcétera. No, hablamos incluso de Estados miembros que nunca en la vida han estado, gente de espacios como Lituania, como Grecia, que no han tenido representación en la feria y ahora cada uno de estos países va a tener una participación. Desde ayer, la FIL reveló a través de sus redes que Margarita de Orellana y Alberto Ruiz Sánchez recibirán el homenaje al mérito editorial de este año por sus más de 3 décadas en la promoción de la cultura, particularmente a través de la revista Artes de México. Es como editores de, pues como yo lo reconozco como una joya literaria, pues que no es revista, porque es revista Artes de México, pero va mucho más allá de eso. Es realmente un editorial que se ha dedicado a difundir la importancia de nuestro arte, pero también de cada una de las partes de nuestras artesanías y de los aspectos de nuestra cultura y de promoverla no solamente en México, sino en el extranjero. A decir de Marisol Schultz, esta nueva edición estará dedicada en su totalidad al presidente de la FIL, Raúl Padilla López, quien perdió la vida en abril de este año. En Barcelona, en París, Tenemos que recordar a nuestro presidente fundador, Raúl Padilla, primero como un gran universitario. Fue una persona que revolucionó definitivamente la Universidad de Guadalajara porque creó una red de centros universitarios y a partir de ese trabajo, cuando fue rector, la universidad es diferente, ¿no? En total serán alrededor de 3,000 actividades con las que contará la 37ª edición. Esta se realizará del 25 de noviembre al 3 de diciembre en Expo Guadalajara. Recuerden que a partir de hoy ya está la preventa de boletos. Con imágenes de Francisco Bram, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Muchas gracias por esta cobertura al equipo de Noticias 22 por allá. Y bien, el séptimo arte llega al Pleno. Exponen ante legisladores los retos y oportunidades del cine mexicano. La Cámara de Diputados acoge un ciclo de cine, una exposición y una serie de charlas, todo organizado por el Instituto Mexicano de Cinematografía. El ciclo está conformado por 5 largometrajes. Mamá de Shunsero, la historia sobre la relación del cineasta con su madre. También se presenta Nudo Mixteco de Ángeles Cruz, quien por 4ª ocasión retrata la realidad de su comunidad en Oaxaca. Amores incompletos de Gilberto González Padilla. Fue en Ensenada con Rodrigo Sánchez. También se presenta Mi no lugar de Isis Ahumada, un documental entrañable. Y Huesera, una película de terror con un toque feminista. Una mujer, una cosa estaba ahí. La muestra que trajimos es para que vean el cine mexicano que se está haciendo en estos años recientes, con apoyos federales y de manera diversa, ¿no? En diferentes lugares del país. El cine mexicano se ha convertido en un gran embajador de nuestra cultura en el mundo. Yo me topo constantemente con que la gente cree que se hace menos cine mexicano que antes, o incluso hay gentes que dicen que ya no se hace cine mexicano, lo cual es una barbaridad. Se hace más cine mexicano que nunca en la historia. El cine mexicano actualmente además es muy, muy diverso y eso también creo que hay que celebrarlo. El ciclo se complementa con una charla sobre cómo funcionan los programas de apoyo al cine mexicano y una exposición que recopila una serie de carteles de filmes nacionales que marcaron una época. Decidimos poner esta exposición del cartel Memoria de Cine Mexicano, un tanto como para hacer un contraste de lo que ha sido el arte del cartel y las películas, ¿no? Cómo han acompañado siempre a las producciones cinematográficas. A través de la página del Instituto Mexicano de Cinematografía se puede realizar el registro para asistir a estas funciones. En las imágenes, Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, yo soy Julio López. Pensamientos ocultos, sentimientos prohibidos y una íntima seducción. Elementos que detona el silencio cerca de una pirámide antigua. Descrita como una obra en prosa atractiva y sorprendente, dominada por personajes femeninos y ambientes cotidianos. El jurado del Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nelly Campobello 2023 otorgó el galardón a Viridiana Carrillo por su libro Silencio cerca de una pirámide antigua, y el cual parafrasea de un verso de Rosario Castellanos. Y el cuento que le da nombre al libro y que tiene ese mismo, que es así, se desarrolla en una pirámide también.
y por eso me tomé como el atrevimiento de hacer este cambio, ¿no? de palabras. Y bueno, es un libro de 10 cuentos en la que la mayoría son personajes mujeres, personajes jóvenes y niños. Liliana López Camberos, Liliana Blum y Jorge Luis Bone integraron el jurado. Destacaron las emociones y conflictos plasmados en estas páginas sin estridencia y con naturalidad. Su autora nos habla de los universos a los que se aproxima. Bueno, diversas situaciones, la mayoría de ellas muy, muy cotidianas, ¿no? Muy de la intimidad del hogar, de lo que nos pasa directo, ¿no? No es así como que sea una épica muy grande la historia. Creo que hay grandes historias y grandes cosas que pasan en la intimidad de nuestro hogar, en las relaciones más cercanas que tenemos, pues con las personas con las que tratamos día a día, con nuestra propia familia. Viridiana Carrillo se licenció en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha colaborado en diversas revistas. La ganadora nos habla de su proceso creativo, el cual es igualmente cotidiano. Yo trato de ir pensando harto la historia en mi cabeza, ¿no? Mientras estoy haciendo otras cosas, mientras ando en el metro, como sea, mientras estoy lavando la loza, en fin, estoy pensando ciertas cosas y cuando creo que ya la tengo un poquito, ¿no? Más o menos o medianamente clara, cuando creo que sé que por dónde puede ir o por dónde la puedo desarrollar, entonces me siento a escribir. A veces, la mayoría de estos primero los escribí como en un cuaderno y después hago la transcripción. La ceremonia de entrega del Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nelly Campobello 2023 se llevará a cabo en el mes de noviembre en Durango. Noticias 22, Víctor Gaspar. Las prácticas artísticas, museográficas y culturales llegan a la mesa de disección. Conozcamos cómo se gestan y cuáles son los desafíos que encaran en la época contemporánea. La gestión cultural tiene que tener una visión crítica, no nada más de asimilación de las circunstancias, sino una visión crítica hacia el futuro y hacia la realidad. Y eso es lo que queremos propiciar con estos encuentros y estos puntos de reflexión. Iniciaron las actividades del segundo encuentro internacional Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea, organizada por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, que en esta edición se concentrará en 3 ejes temáticos. Ahora tenemos 3 verbos, ya no 5 verbos, 3 verbos, que son el verbo incluir, el verbo ecologizar y el verbo reconstruir. Eso tiene que ver, desde luego, con la Agenda 2030 de la ONU. Estas reflexiones ocurrirán a través de conferencias magistrales y diálogos en las que participan agentes culturales, colectivos y expertos nacionales e internacionales con sesiones matutinas y vespertinas. Mañana tendremos, por ejemplo, mañana martes tendremos un módulo muy interesante con el verbo ecologizar, la cultura y el medio ambiente entre el determinismo y el ecocidio. Vamos a cerrar con territorios de crisis, desarrollo de los colectivos culturales, donde va a participar el colectivo Hilos de México y Alina Peña Iguarán de Iteso. Estas mesas se concentran en mejorar las experiencias culturales del público. Los públicos pospandémicos no son los públicos de antes de la pandemia. Necesitan y quieren otro tipo de oferta cultural. No, la gestión cultural no es administrar. Puede que sea administrar, pero es más que eso. Es visualizar cómo pueden ser las instituciones. ¿Qué clase de instituciones queremos? ¿Cómo las tenemos que diseñar a la luz de estos nuevos tiempos y de los nuevos públicos también? Las actividades de este encuentro serán gratuitas y se transmitirán por el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor, de la página de Facebook del MUAC, así como en las plataformas de Cultura UNAM. Noticias 22, Óscar Cortés. Su pasión por la ciencia la tradujo en arte. Y su ideología en una paleta de colores sin precedente.
un gran maestro del arte que aportó técnicas a la pintura como el aeropaisaje o los llamados art colors. Estos últimos consistían en una especie de encáustica a base de ceras, pigmentos y resinas que el mismo artista fabricaba. Gerardo Murillo fue un pintor, escritor y crítico de arte, considerado uno de los paisajistas mexicanos más destacados de principios del siglo XX. Destacó como vulcanólogo e incluso fue testigo del nacimiento del Paricutín en 1943, del que elaboró apuntes y pinturas que expuso en el Palacio de Bellas Artes. Se dedicó también a la literatura. Con cuentos de todos colores, se consagró como uno de los mejores narradores del movimiento revolucionario mexicano. En 1950 publicó el libro Cómo nace y crece un volcán, El Paricutín, considerado hoy una joya bibliográfica. Hoy conmemoramos al Dr. Atl a 148 años de su nacimiento. Noticias 22, Alfonso Popoca. Las artes escénicas se apoderan de los espacios públicos en Zacatecas. Del 14 al 21 de octubre, el Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas celebrará su 20ª edición con actividades completamente gratuitas para toda la familia. Durante 8 días, las históricas calles, plazas y plazuelas de la capital zacatecana y de 13 municipios de la entidad se convertirán en un gran escenario al aire libre. Este festival tiene una vocación muy específica en el estado por las características arquitectónicas. El patrimonio material que tenemos en Zacatecas se presta perfectamente para producciones teatrales de calle. El Festival Zacatecano es único en su tipo en toda la geografía nacional, pues a diferencia de otros encuentros multidisciplinarios que suelen incluir espectáculos de teatro callejero, su línea programática se enfoca 100% en propuestas para el espacio público. Este año participarán 13 compañías, de las cuales 5 son nacionales, 5 zacatecanas y 3 internacionales. Las funciones que ofrecerán los grupos Mística Salvaje, originario de Francia, y Aereal Estrada de España, serán el platillo fuerte de este festín escénico. Estamos hablando de 140 actividades en alrededor de 8 espacios de la ciudad de Zacatecas, y esto sin contar que este festival va a tener extensión a algunos municipios del estado. La inauguración se llevará a cabo en la Plaza de Armas de la capital zacatecana y estará a cargo del grupo español Puja. Teniendo como fondo la espectacular Catedral Basílica de Zacatecas, la compañía ibérica adentrará al público en el fantástico mundo de Peter Pan. Para esta obra se utilizará una grúa telescópica, estas grúas enormes que nos ayudarán a hacer estos efectos, a hacer volar, además de los actores, pues la imaginación. Este año la ciudad de Zacatecas cumple 3 décadas de haber sido nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué mejor manera de celebrar esta distinción que haciendo lucir sus espacios públicos más emblemáticos con la expresión vibrante y cercana del teatro callejero? Para Noticias 22, César H. Meléndez. En busca de justicia en Tierra Sagrada, vamos a explorar la riqueza cultural, ceremonial y comunitaria de los pueblos indígenas. Con el objetivo de visibilizar y difundir la riqueza y diversidad cultural de los pueblos Wixárika, Nacheri, Odam y Mexican, la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas organizarán el encuentro llamado Pamparios, que de alguna manera estos pueblos están integrados en un plan de justicia que a través del gobierno de México se está haciendo una especie de acciones para que el daño que se ha hecho históricamente a comunidades que han sido vulneradas, de alguna manera se pueda ir resarciendo con este tipo de acciones y programas. Para conocer estas comunidades a las que se les busca resarcir el daño mediante la restitución de tierras, territorio, aguas y recursos naturales, se organizaron una serie de actividades enfocadas en sus lenguas y en su identidad.
y principalmente son compartir mesas de diálogo, también va a haber venta artesanal precisamente de estas comunidades, sí, y una exposición. En la sala Guillermo Bonfil Batalla se montará una muestra sobre el legado y la cosmogonía de estos pueblos. Va a haber más de 137 piezas que consisten en los objetos rituales de las comunidades. Puede haber, por ejemplo, los ojos de Dios, hay plumas que son sagradas, también hay las tablas de las que hablamos, digamos tejidas con estambre, hay jícaras que son ceremoniales, que tienen toda una cosmovisión en torno de la vida ceremonial. Hay muchos objetos que podemos observar, también la vestimenta de los diferentes pueblos y las culturas. También se le rendirá un homenaje póstumo a la antropóloga Marina Angiano. Todos invitados, Museo Nacional de Culturas Populares, a partir del próximo 6 de octubre, y la exposición sí dura 6 meses, pero las actividades 6, 7 y 8 de octubre los esperamos, entrada totalmente libre. Noticias 22, Óscar Cortés. Atención, alertan ante un nuevo acoso a usuarios de las redes sociales. Hay una nueva técnica de acoso en línea que parece estar ganando impulso en las redes sociales. Consiste en iniciar una discusión o debate de forma completamente educada, con preguntas repetidas o solicitudes a veces insistentes de argumentos o explicaciones, advirtió Van Minute. A este tipo de troleo o acoso se le ha llamado sea lioning o técnica de león marino, y de acuerdo con el diario francés, en las últimas semanas, muchos internautas, a menudo cuentas de expertos o investigadores, se han quejado de que, después de realizar una publicación, han sido importunados por otros usuarios que, de manera totalmente cortés, les bombardean con preguntas para supuestamente comprender mejor el tema tratado. Sin embargo, la intención principal es molestar o provocar una respuesta emocional negativa, con fines diversos. Uno de estos es hacer que la persona parezca agresiva, poco abierta al debate o incluso opuesta a la libertad de expresión. Es gente que llega a tus redes y te dice, no entiendo, explícame esto o aquello, y te obliga a desplegar todo un argumento educativo con la sensación de que estás trabajando por el bien de tus ideas, pero al final te das cuenta de que esa persona no es en absoluto receptiva, pues ya tiene un contraargumento y en realidad está ahí para agotarte y tener la última palabra, explicó Fabrice Epelvoix, especialista en redes sociales, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París, y él mismo víctima habitual de los leones marinos. Cuando enseñas, el reflejo natural es intentar responder las preguntas que te hacen, pero tratar con este tipo de personas puede resultar desmoralizador y termino bloqueándolos, añadió. Aunque las preguntas pueden parecer inocentes, tienen intenciones maliciosas y consecuencias nocivas, pues no solo agotan la paciencia, la atención y los esfuerzos educativos de la persona atacada, sino también buscan desacreditarla y presentarla como irracional, puntualizó a Van Minute Amy Johnson, investigadora del ciberespacio del Berkman Klein Center for Internet and Society de Harvard University. Hemos visto este método ampliamente utilizado en algunos debates recientes, en donde decenas de personas hacen de leones marinos para sofocar al otro, pues agotar al adversario resulta ser una táctica eficaz, detalló un colectivo francés especializado en el análisis de la conspiración y la extrema derecha, y afirmó que hoy en día esta forma de ciberacoso es tan importante como difundir noticias falsas. Cuidado con los leones marinos virtuales. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. La madera en el pasado era vista desde otra perspectiva, incluso conformaba las insignias de los dioses. Vamos a ver esto. Se recolecta principalmente para fabricar objetos y productos de utilidad. Al ser un recurso renovable y maleable, la madera a lo largo de la historia ha sido esencial para el ser humano y su abundancia quizá no nos ha permitido ver su verdadero valor. Tal vez no la apreciemos como el oro o los diamantes. Sin embargo, en la época prehispánica, los árboles y su madera se veían con otros ojos.
Existía toda una cosmovisión asociada al árbol sagrado, precisamente, que era concebido como un eje en el que transitaban las fuerzas divinas, ¿no? Que conectaba precisamente la tierra con el cielo, o también que era el soporte precisamente de nuestro cielo como era concebido en época náhuatl. Para dar cuenta de la importancia simbólica y los usos cotidianos de la madera en la época prehispánica, se ha inaugurado Insignias de los Dioses, una exposición con 145 piezas distribuidas en 4 ejes temáticos. En el primero compartimos con el público respecto al tema de cómo es que se obtenía la madera en época prehispánica. En el segundo módulo compartimos los diferentes usos que se tuvo con la madera también en la época, tanto en la vida cotidiana como también algunos ejemplos excepcionales. Así los consideramos nosotros porque estamos hablando de elementos de gran formato o de elementos únicos por la conservación que presentan. En el tercer núcleo se incluye el trabajo reciente que ha desarrollado el proyecto Templo Mayor, cómo se estabiliza la madera mediante la sustitución paulatina del agua que acumula con el paso del tiempo, o cuáles son los procesos que se siguen para embalar, transportar y resguardar objetos arqueológicos. Y la exposición finaliza con un módulo que está centrado en el análisis específico del simbolismo de todos los objetos de madera que hemos observado a lo largo de la muestra. La muestra, a su vez, viene acompañada de una serie de actividades abiertas al público. Vamos a contar con un ciclo de conferencias en los días sábados que se llevarán a cabo a partir del 7 de octubre, en la que también serán invitados diversos investigadores de distintas áreas e institutos para hablar precisamente sobre esta materia prima. Insignias de los Dioses, dado que cuenta con materiales orgánicos que pueden degradarse con facilidad, permanecerá en el Templo Mayor solo hasta enero del 2024. Noticias 22, Rodrigo Peredo. El Paseo de la Reforma de la Ciudad de México se engalana con una muestra de cultura catalana. Los gigantes forman parte del imaginario festivo de Cataluña y son una expresión de su identidad. Esta es tan solo una de las imágenes que se pueden ver en la siguiente exposición que muestra las manifestaciones culturales de esta región del mundo. Diversas son las tradiciones y manifestaciones festivas más emblemáticas de Cataluña. Una muy particular es que en esta región europea no existe Santa Claus, sino el personaje navideño conocido como el Tío, un tronco de encina que es decorado con un rostro, cubierto con una manta para el frío y alimentado con cáscaras de frutas por niñas y niños para que les deje regalos en Navidad. Expresiones como esta pueden verse en la exposición Cataluña, Tierra de Tradiciones y Cultura Popular, que se exhibe en el Paseo de las Culturas Amigas en Reforma. Desde Cataluña apostamos que una nación rica es una nación con mucha cultura. México es una gran nación, muy rica, igual que Cataluña, ¿no? Y por eso creamos conveniente poder traer aquí unas imágenes, una pincelada de la cultura catalana y las tradiciones más arraigadas. Las manifestaciones festivas más emblemáticas de esta región europea, como las castelles, los gigantes y cabezudos de sus fiestas patronales, el baile de las gitanas, el canto de la sibila y las fallas del Pirineo en San Juan, se pueden contemplar en las fotografías, que además cuentan con un QR para quienes quieran conocer de cerca estas actividades, algunas con origen medieval y otras reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Los castellers son las torres humanas, patrimonio inmaterial, que es un poco como somos los catalanes. Cuando se nos mete un objetivo en la mente, nos agrupamos, nos unimos para conseguirlo, ¿no? A pesar de que a veces nos caigamos, volvemos a levantarlo. Las castelles vendrán a México en noviembre y el público podrá ver estas torres humanas construidas con más de 200 personas. Van a llegar entre el 18 y el 23 de noviembre, los podremos ver en el Zócalo, en el Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución, y luego irán a Cholula, a las pirámides de Teotihuacán. La idea es que podamos hacer un poquito, verlos en diferentes lugares y lugares emblemáticos. Cataluña, Tierra de Tradición y Cultura Popular, se puede ver hasta el 3 de noviembre frente a Reforma 222. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Enrique Varela, reportó Karen Rivera. Estudios atómicos vuelven a conquistar el Nobel.
Tras una primera entrega en la rama de medicina, hoy la Real Academia Sueca de las Ciencias ha otorgado el Premio Nobel de Física 2023. El galardón fue para Pierre Agustini de la Universidad Estatal de Ohio, Ferenc Krons de la Universidad de Múnich y En Luilier de la Universidad de Suecia. Estas tres mentes brillantes fueron reconocidos por sus experimentos que han proporcionado a la humanidad nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones en el interior de átomos y moléculas. Lograron demostrar una forma de crear pulsos de luz extremadamente cortos, que se pueden utilizar para medir los procesos rápidos en los que los electrones se mueven o cambian de energía. Como resultado, los expertos consideran que la ciencia de los atosegundos tiene un enorme potencial para avanzar en la investigación fundamental, no solo en física cuántica, sino también en biología, química, medicina y otras disciplinas. Noticias 22, Alfonso Popoca. Y a propósito de estos premios, vayan haciendo las quinielas. El jueves 5, se anuncia el Nobel de Literatura. Y nada más para que se den un quemón, vean quién está entre las favoritas. La escritora mexicana Elena Poniatowska se encuentra entre las favoritas para ganar el Premio Nobel de Literatura 2023, según el portal W Magazine, quien este año hizo un análisis con expertos para tratar de ubicar al posible ganador. Entre los autores que se encuentran entre los preferidos para recibir la presea de la Academia Sueca, se encuentra la canadiense Anne Carson, de la china Can Xu, del rumano Mircea Castarescu, del argentino César Aira, a la italiana Dacia Maraini, del portugués Antonio Lobo Antunes, así como del chileno Raúl Zurita y el español Enrique Vilamatas. Autores favoritos del portal especializado y de diversas casas de apuestas. El nombre del ganador será anunciado el próximo 5 de octubre. La magia de la música se materializa en las manos del pianista chino Lang Lang. Lang Lang llegó al ensayo del concierto de Disney Book, que ofrece con la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto. Al subir al escenario del Auditorio Nacional, se tomó unos minutos para hacer una publicación en su cuenta de Instagram, la cual, comenta, es seguida por una buena cantidad de admiradores mexicanos, que ahora, con este concierto, disfrutarán de su virtud en el piano, que hermana con memorables películas. For me, I always love animation films and music since when I was 2. And this year's Disney's centennial anniversary, so we had a wonderful privilege to work with Disney and with, of course, my record company Universal, and to make this thing possible. We also made a live concert in London in the Royal Albert Hall last year. Slightly smaller than this place, with almost 7,000 people. And that concert made a video documentary on Disney Plus, which just came out 2 weeks ago. En un piano nuevo, Lang Lang inició el ensayo con una pieza de La Bella y la Bestia. El guitarrista Juan Carlos Laguna, los cantantes Alan Pingarrón y Gret Rocha y Karen Han Ottosson, vocalista y ejecutante del erhu, instrumento musical chino, serán parte del concierto que ofrecerá al público versiones novedosas. But I must say, with Disney support, it's a very different project, of course. And then everything you hear from this album, all the music is newly composed, arranged, rearranged. So everything is new, it's fresh, even though the music is already there, but all the piano version is new. Lang Lang destaca la mancuerna que la música y el cine de animación de Disney hacen para acercar a los más pequeños a los clásicos. The biggest thing I have learned is that there are many children all over the world loves Disney music, but they don't know classical music. So this project is kind of like the combination with the great Disney music and the great style arrangement like Chopin, Rachmaninoff, Liszt,
Schumann, Debussy into the piano style. Noticias 22, Víctor Gaspar. Este certamen da cuenta de la riqueza y variedad de la producción artesanal en nuestro país. Hoy se dieron a conocer los 128 ganadores en las diferentes categorías del Gran Premio Nacional de Arte Popular 2023, el certamen de artesanías más importante de México. Este concurso pues atrae y concentra artesanos y artesanas de todo el país, de todas las ramas, y es excepcional la respuesta que hemos tenido. Este galardón reconoce a los creadores que, con sus obras, preservan el patrimonio artesanal de su localidad o región y promueven el arte popular mexicano. Estos premios, desde luego, tienen su retribución económica, pero lo más importante es que generan economía en sus comunidades, dado que crean un camino a seguir y también suelen derivar en este fomento no solo de padres a hijos, sino en la formación de pequeñas escuelas. Es por eso tan importante este concurso. En la búsqueda no solo del reconocimiento institucional, sino del propio público, las obras formarán parte de una muestra que permitirá el contacto directo entre los artesanos, los visitantes y los compradores. De igual manera, todos los premios estarán a la venta en exposición durante un mes en el Centro Cultural Clavijero, y no solo los ganadores. Estamos intentando que el mayor número de participantes pueda ser exhibido en este hermosísimo espacio del estado de Michoacán. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 25 de octubre en la ciudad de Morelia, mediante el Instituto del Artesano Michoacano. Como parte de la política del gobierno federal de descentralizar la cultura, optamos por realizarlo en el estado de Michoacán, en Morelia. Tuvo muy buena aceptación de parte del gobierno del estado, el señor gobernador, y de la Casa de las Artesanías, de tal manera que estará en un espacio excepcional, que es el Centro Cultural Clavijero. Noticias 22, Alfonso Popoca. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. El mes rosa llega a Zona Violeta. Comenzamos octubre y por supuesto en Zona Violeta vamos a hablar del mes que se considera a nivel mundial como el mes rosa, porque está dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama. Este tipo de cáncer que es el más común y la principal causa de mortalidad en las mujeres de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud señala que 1 de cada 12 mujeres se va a enfermar de cáncer de mama a lo largo de su vida. Este padecimiento constituye en México la primera causa de muerte por enfermedad de cáncer entre la población de 25 años en adelante, mientras que en el mundo es la segunda causa de fallecimiento. Aunque el cáncer de mama no es prevenible, puede ser curable si se detecta a tiempo y si recibe un tratamiento oportuno. Para eso existen 3 acciones de detección. La autoexploración de mamas, que debe realizarse cada mes a partir de los 20 años. El mejor momento para realizarla es de 5 a 10 días después del comienzo del periodo menstrual. La exploración clínica, que se debe hacer a partir de los 25 años y que consiste en la revisión de los senos por parte de un médico. Esta se debe realizar una vez al año en su unidad de salud. Y entre los 40 y los 69 años se debe realizar una mastografía cada 2 años. Aproximadamente el 18% de los cánceres de mama se diagnostican cerca de los 40 años y el 77% de los diagnósticos de cáncer de mama se realizan a partir de los 50 años. Después de los 75 años, el riesgo disminuye considerablemente. Los signos de cáncer de mama son muy variados y en los casos más agresivos no se presenta ningún tipo de síntoma. De cualquier forma, algunas señales de advertencia del cáncer de mama son un bulto nuevo en la mama o en la axila, aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama,
hundimiento en la piel que cubre la mama y el pezón o dolor en esta zona, enrojecimiento, hinchazón o descamación en la zona del pezón, secreción del pezón que no sea leche, incluso sangre, hoyuelos en la piel de la mama que parezcan la cáscara de una naranja, cualquier cambio en el tamaño o en la forma de la mama. También dolor en cualquier parte de la mama. Es muy importante destacar que en los últimos años la detección de cáncer de mama se ve cada vez en mujeres más jóvenes. Hay un aumento del 79% en los nuevos casos de cáncer de mama en menores de 50 años de todo el mundo. Esto ha pasado en las últimas 3 décadas. De todos los cánceres, el cáncer de mama es el que tiene mayor número de casos de aparición temprana. Hay que tener mucho cuidado. Les recomendamos que ingresen a la página de la Secretaría de Salud o que consulten al FUCAM, donde van a encontrar asesoría y también donde se van a realizar las mastografías de forma segura y gratuita. Al parecer no todos aprendemos de nuestros errores y tendemos a repetir algunos esquemas. ¿Todos tus ex se parecen? Comienza como una broma, pero tras hacer un análisis te das cuenta que tus relaciones pasadas han sido con diferentes versiones de la misma persona. Si es así, eres víctima del dating déjà vu, un fenómeno que nos hace sentirnos atraídos por personas con los mismos rasgos de personalidad e incluso físico, ya que no son familiares, sobre todo en relaciones problemáticas. Los especialistas señalan la teoría del apego como una de las principales razones, ya que dependiendo del vínculo que formaste con tus padres, desarrollarás tu personalidad y tus futuras relaciones afectivas. De acuerdo al portal BBC Mundo, uno de los primeros pasos para dejar de enamorarse del mismo tipo de persona, cuando resulta problemático, es la autoconciencia y acudir a la terapia psicológica. Los especialistas recomiendan que a menos que trabajes activamente en cambiar tu apego, puedes seguir cayendo en el dating déjà vu una y otra vez. Para Noticias 22, Diana Telles. Vayamos a Atlisco, donde se abre una nueva ventana al pasado. Por décadas, de forma oral, se transmitió la creencia de que en el Cerro de San Miguel, en Atlixco, Puebla, se encontraba un antiguo templo prehispánico. Ahora, esta historia es corroborada por arqueólogos de Lina. Se confirma lo que la tradición oral ha rezado por muchos siglos, porque en realidad sí hubo un templo en la cima del cerro antes de la iglesia de San Miguel, y que bueno, nos habla de la importancia de ese cerro que es también muy relevante para los atlisquenses. Realizaban trabajos en el atrio del templo y descubrieron a 25 centímetros de profundidad un piso de cal y arena de origen prehispánico, y a 90 centímetros más abajo se halló un segundo piso. La evidencia nos indica que todo el cerro puede tener este tipo de acondicionamientos, es decir, plazuelas o nivelaciones de la ladera para acondicionar este tipo de plazas en varios lugares. Y en la cima, pues, tuvo este templo que debe de estar debajo de la iglesia de San Miguel, ¿no? Los expertos afirman que este templo pudo estar dedicado a Quetzalcóatl, creador y civilizador de la humanidad, a Tlaloc, dador de lluvia, o Macuilxóchitl, uno de los patrones del juego, la danza, el placer y las fiestas. Noticias 22, Julio López. Obra inédita del Cronopio Mayor saldrá a la luz. El texto original mecanografiado que dio origen a Historias de Cronopios y de Famas, obra del escritor argentino Julio Cortázar, será subastado en Montevideo, Uruguay. Con fecha de 1952 en París, el escrito contiene 46 relatos breves en 60 hojas impresas en una sola cara. 35 de estas aparecieron casi originales en la primera edición del icónico libro. Otros 4 se publicaron posteriormente y 7 restantes permanecieron inéditos. Tales como El Inventario, Carta de un Fama a otro Fama y Mariposas Automáticas, entre otros más. El remate fue organizado entre Zorrilla Subastas y la Casa Argentina Hilario, quienes indicaron que los textos se encuentran en muy buen estado de conservación.
Julio Cortázar es uno de los referentes más importantes del boom latinoamericano, el fenómeno cultural que entre los años 1960 y 1970 se presentó al mundo. El mecanoscrito conforma el lote 187 de 199 piezas de arte, entre grabados, mapas antiguos, libros, objetos históricos y fotografías. La subasta se llevará a cabo el 12 de octubre con una cifra inicial de $12,000 y se estima que podría superar los $20,000. Noticias 22, Alfonso Popoca. Y bueno, ya que estamos en el Cono Sur, entre milongas, orilleros y fantasías, los ecos lunfardos resuenan en México. Nació como Festival Casa del Lago y ha recorrido diversas sedes, como el Centro Cultural del México Contemporáneo, el Claustro de Sor Juana y el Auditorio Ángela Peralta. Ahora llega la 12ª edición del Festival de Tango México 2023. Este año tenemos 3 sedes. Una en el CENART, otra vez nos abre las puertas, y en 2 lugares donde hacemos milongas, que son un restaurante y un salón de fiestas, donde es la fiesta de los que bailamos tango y vemos exhibiciones y hay alguna orquesta también. Como cada edición, el festival cerrará sus actividades con un homenaje, en esta ocasión a Esther Soler, bailarina y gestora cultural, el cual se llevará a cabo en el Auditorio Blas Galindo el domingo 8 de octubre a las 5 de la tarde. Voy a hacer del tango al diván, que es un monólogo musical con Martín Murano. Comienza el jueves 5 a las 21 horas en el Salón Rojo del Salón Villa Flamingos. Y después la programación es 2 milongas, clases de tango, conversatorios, y cerramos con un broche de oro, que es el homenaje a Esther Soler, porque el Festival de Tango siempre hace un homenaje a alguna figura. Y Esther Soler es una coreógrafa, bailarina, cantante, que llegó en los años 60 con la orquesta de Mariano Mores. A veces el tango se esconde un poquito, hay que buscarlo, pero hay muchísima gente que lo baila. En los parques tienes la posibilidad de ir a tomar clases gratis, los domingos, los sábados, en muchos parquecitos hay gente enseñando y armando milongas. Y por supuesto hay la Asociación de Tango para Todos, tiene una página, ahí pueden consultar a dónde ir a aprender a bailar. Usted puede consultar la programación del Festival de Tango México 2023 a través de su perfil de Facebook e Instagram. Noticias 22, Víctor Gaspar. La biología celular se revoluciona con el hallazgo de los exclusomas. Vamos a ver de qué se trata. Investigadores han revelado la existencia de un orgánulo completamente nuevo dentro de las células de los mamíferos. Estos creen que podría estar implicado en enfermedades autoinmunes y podría ayudar a comprender mejor cómo evolucionaron los núcleos. Este nuevo mini órgano se encuentra organizado en plásmidos, que son pequeñas hebras circulares de ADN que se pueden replicar y generalmente se encuentran en bacterias y otros organismos microscópicos. Su estudio sugiere que las células son capaces de identificar el ADN extraño o el que ya no es necesario y lo expulsa del núcleo. Puede tener una función protectora, resguardando la integridad genética de la célula. Ruth Kroszewski, del Instituto de Bioquímica de Zúrich, declaró a Eiffel Science que es clave su función higiénica que realizan las células para proteger a los cromosomas. Aunque todavía se consideran como teorías, los investigadores esperan tener más respuestas sobre el misterioso nuevo orgánulo y sus funciones biológicas y evolutivas. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Cuando otros son los sueños, el paso del tiempo los hace prevalecer en la memoria. En 1973, Esther Seligson cautivó al jurado del Premio Villaurrutia con una primera novela envolvente y lírica. De experiencias amorosas que terminan de manera pues lamentable, pero siempre trata de explorar en esos universos del dolor emocional, con una prosa deslumbrante, la raíz de lo que sucede, la raíz de esas emociones.
Otros son los sueños. Es reeditada con introducción de Genei Beltrán Félix, quien señala que Seligson es una autora heterodoxa de temperamento delicado. Evidentemente que un lector apresurado que quiera saber quién mató al mayordomo, pues va a frustrarse un poco. Se recomienda leer este libro más bien de manera mesurada, dándole tiempo. No es para leerse en una sentada, aunque es un libro breve, sino para paladearse. 59 páginas listas para ser degustadas por nuevas generaciones dispuestas a viajar al interior de las emociones. Muy recomendable publicación. ¿Y qué creen? Estudios recientes revelan que los vaqueros no son como nos lo ha pintado el clásico del western. Cuando pensamos en vaqueros, lo primero que se nos viene a la mente es el hombre blanco montado a caballo con su sombrero y su rifle. Esto por todas las representaciones que hemos visto de ellos en comerciales, películas y hasta en memes. Pero un reciente estudio evidencia la completa diferencia que existió entre los vaqueros hollywoodenses y los reales. Todo se supo por su ganado. Las vacas fueron transportadas a América hasta el siglo XVI a una isla en el Caribe desde la península ibérica. Estas fueron domesticadas e importadas a áreas como México, Panamá y Colombia. Según eFull Science, los investigadores analizaron el ADN de 21 vacas descubiertas en 5 yacimientos españoles en México y Haití, que datan del siglo XVI y XVIII, para así compararlas con las razas europeas y africanas. Uno de los especímenes, llamado Bellas Artes, en México, tenía un linaje directo de África. Con esto, se llegó a la hipótesis de que a medida que los colonizadores llegaron al Nuevo Mundo y se percataron que la población indígena no tenía experiencia con ganado, decidieron secuestrar personas del África Occidental con experiencia en pastoreo. Así que posiblemente los esclavos y las vacas llegaron juntos a América. Los investigadores destacan el papel de los pastores africanos y se podría decir que ellos fueron los primeros vaqueros de la historia. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Sí. El 3 de octubre de 1954 nacía en Texas Stevie Ray Vaughan, un hombre que vino a revolucionar la escena del blues, acompañado de su Stratocaster No. 1, Laura. Exactamente. Y una historia muy trágica, él fallece muy joven, a los 35 años. Hay una leyenda también oscura, que estaba lloviendo aquella noche, iban a tomar un helicóptero después de un concierto y Eric Clapton, esto está confirmado y ya documentado después que no fue así, pero que le dijo, ocupa mi lugar para que llegues tú al siguiente compromiso y yo me quedo. El helicóptero se derrumbó esa noche. Stevie Ray tenía apenas 35 años de edad. Realmente, pues, muy joven y una aportación interesante. Él se inspiraba mucho en grandes como B.B. King, como Buddy Guy. Ese fue el punto de partida de su creación artística y pues era un gran virtuoso además. Un rey de la guitarra y así lo recordamos esta noche. Intérprete.